para darse cuenta que uno como hablante o distintas personas realizan un uso apropiado o no del lenguaje. Este tiene como importancia la intención de influir en los demás o de transmitir una información adecuada. Tiene distintas características. Una de estas es que toma en consideración los factores extralingüísticos. Esto quiere decir que se basa en el lugar, en el tiempo que se produce la comunicación. Este también de entender el discurso de otra persona puede no ser coherente, ya que no tiene sentido porque afirma algo y después se contradice. También dice que la expresión usada en el contexto familiar puede no estar apropiada para un lenguaje escrito. Etapas de la pragmática. Según López y Ridao, a los 2 años los niños son capaces de establecer un contacto comunicativo con las otras personas a través del uso del lenguaje. Entre los 2 y 4 años de edad se desarrollan las habilidades correspondientes a conversar. Entre los 6 y 7 años se crean nuevas habilidades conversacionales, como son la comunicación referencial o decir cosas importantes respecto a un tema. En esta edad, también los niños aprenden a respetar las normas conversacionales, como por ejemplo, buenos días, por favor, perdón, buenas tardes, muchas gracias, entre otros. Describe las funciones de los objetivos. Cuenta historias completas. Además, comunica hechos de diversa índole a los amigos y la familia. Objetivos de intervención de la pragmática. La pragmática tiene varios objetivos de intervención, entre ellos que los niños puedan comprender las preguntas y realicen un uso adecuado de diácticos y pronombres personales. Interpretaciones de enunciados. Normas y juicios de valor. Finalmente, otro de los objetivos que se busca con la intervención de la pragmática es que los niños puedan desarrollar una adecuada conversación. Desarrollo de la conciencia pragmática en el niño. Primeramente debemos saber qué es el lenguaje. El lenguaje es el sistema el cual nos permite comunicarnos, expresar nuestras ideas, opiniones, sentimientos, ya sea por medio del habla, la escritura u otros signos convencionales. En el lenguaje existen diferentes tipos de conciencia lingüística, y en donde más nos centraremos es en la conciencia pragmática. Muchas veces no sabemos a qué se refiere el término pragmática. Cuando hablamos de conciencia pragmática nos referimos al uso correcto del lenguaje, verbal o corporal, dependiendo del contexto o situación específica. Por ejemplo, al establecer un contacto visual con otra persona, saludar o mostrar afecto y emociones o identificar emociones de otros. Para la conciencia pragmática, el lenguaje posee una función completamente comunicativa. Además, el proceso de comunicación humana implica disponer de una capacidad para realizar conductas que son intencionadas o son significativas a la vez. Desde el punto de vista pragmático, el desarrollo del niño se caracteriza como un proceso en el cual se manifiesta una cantidad de actividades completamente sociales y comunicativas. En este proceso se desarrolla el lenguaje como un medio de comunicación para lograr sus objetivos a través de la interacción. Es por eso que tiene demasiada importancia la interacción en los primeros años de vida que dan apertura a la comunicación prelingüística. Por lo tanto, el lenguaje le sirve al niño para compartir una cultura o valores que lo sustentan. Además, es posible reflexionar sobre las experiencias propias y luego expresarlas simbólicamente a otros. El desarrollo pragmático se inicia desde el nacimiento, donde se espera que el bebé mire a la cara a los demás, establezca contacto visual y responda a las sonrisas con sonrisas. Sin embargo, desde la segunda mitad del primer año, los niños empiezan a ejercer mayor control sobre sus interacciones con los adultos y aprenden a comunicar sus intenciones con más claridad y eficacia.
Sin embargo, la forma básica de comunicación es el gesto. Entre los 8 y 9 meses, los niños empiezan a desarrollar la intencionalidad comunicativa y a mostrar capacidad para compartir objetivos con los demás. La conciencia pragmática nos indica que el niño debe de cruzar diferentes partes. Empezamos con el desarrollo prelingüístico. Esta etapa se desarrolla al igual que los primeros pasos del niño. Se comunica con su entorno, con formas no verbales, pero comprende que con estos gestos básicos puede obtener y satisfacer sus necesidades. Un ejemplo sería que el niño señala con el dedo su juguete preferido para que lo pase, o agita su mano al despedirse de alguna persona. Pasamos al desarrollo de la lengua materna. Los sonidos del habla y las características rítmicas del habla del adulto son discriminadas e imitadas por el niño. Además, ya controla el volumen de las curvas tonales de su propia voz. Comunicación socioafectiva. Como ya lo dijimos al principio, es importante el papel del padre y de la madre en la parte afectiva del niño. Aquí le ayuda a que tenga seguridad y además comprende que su comunicación cambia el comportamiento de sus padres. Ejemplo, él sabe que al llorar puede lograr que le den de comer o que le pasen algún objeto preferido. Sabe que cuando él ríe, su madre va a reír con él o cambia su expresión facial. Por último tenemos el desarrollo funcional del lenguaje. Este se divide por 3 fases. En la primera fase nos indica que se empieza con funciones sonoras que no tienen significado. Estos son gestos o formas no verbales, como el balbuceo, el llanto, entre otros. En la segunda fase el niño tiene un vocabulario simple. Esto al escuchar o imitar las palabras que se ha dicho de acuerdo a su entorno. Estas palabras comúnmente quieren expresar sus sentimientos o cosas que necesita hacer. Por ejemplo, el niño tiene hambre, dice ma, tengo hambre, pa, quiero comer. Y en la última fase los niños participan más activamente en el diálogo, usan oraciones más complejas y necesitan la conversación y el diálogo para ampliar sus experiencias e información que tienen sobre su entorno. Además, se van desarrollando habilidades pragmáticas en los niños, las cuales facilitan las interacciones sociales, como la cinética, que es el uso de los gestos, la proxémica, que es la distancia y el espacio que toman los niños cuando interactúan con los demás. La intención es el propósito de la comunicación. El contacto visual es una mirada recíproca con el interlocutor. La expresión facial son los movimientos de la cara, es decir, la sonrisa o fruncir el ceño mientras están comunicando. La petición es pedir algo por medio de la comunicación. Las facultades conversacionales es la interacción entre los interlocutores donde incluye el intercambio de turnos. La variación estilística es la habilidad para adaptar el lenguaje y el habla a los diferentes interlocutores o contextos. La topicalización es introducir temas, mantenerse o cambiarlos y analizarlos. Y la aclaración y reparaciones es pedir que aclare la información al interlocutor si es que no se entendió, o tú puedes aclarar la información al interlocutor si él no te entendió. La ejemplificación de la conciencia pragmática. Primero se debe recordar qué es la conciencia pragmática. En este caso es tener conciencia de las formas del lenguaje que son apropiadas al contexto de una comunicación. En este caso, en el primer ejemplo tenemos: me gusta ir a la piscina, pero nunca voy a la piscina. En este caso, uno se da cuenta que la persona que está diciendo esto no tiene coherencia o no tiene sentido, porque primero afirma que le gusta algo y al final se contradice, por lo cual no existe una conciencia pragmática. En el siguiente ejemplo es: ¿alguien ha visto las fichas socioeconómicas de quinto de básica? En este caso cuenta con sentido, en este caso cuenta con lo que es una conciencia pragmática, porque se encuentra preguntando a los demás docentes que dónde se encuentran sus fichas socioeconómicas, porque no podría estar preguntándole dentro de un colegio a, puede ser un conserje
o a los estudiantes, los cuales desconocen en dónde se encontrarían las fichas socioeconómicas. Ejercicios para la conciencia pragmática. Estos ejercicios van a permitir desarrollar la capacidad del niño para saber qué formas de lenguaje son apropiadas del contexto, es decir, si las palabras deben o no decirse en un momento determinado y si tienen una mínima coherencia lógica. Esto implica también darse cuenta de que el discurso de otra persona no es coherente, porque afirma algo que después se contradice de manera obvia. Por ejemplo, a mí me gusta ir al teatro, por eso nunca voy al teatro. Uno de los ejercicios que se puede realizar es el diálogo con el niño, ya que mediante este se desarrolla el lenguaje en diferentes contextos y situaciones, y de esta forma el niño va a entender qué reglas se deben utilizar en diferentes contextos en donde ellos se van a ir formando. Por ejemplo, el diálogo con los compañeros, con su familia o dentro del aula. En cada de estos aspectos va a utilizar un lenguaje diferente y con palabras que tengan coherencia y entre ellos mismos se entienda. Y así va a desarrollar la conciencia pragmática y la va a entender de mejor manera. Los ejercicios para el desarrollo de la conciencia pragmática es ordenar sílabas para que así el niño logre formar palabras que pueden ser de la misma familia u oraciones que deben tener cierta coherencia lógica. De esta forma va a generar que el niño o niña entienda el contexto en el que se está formando esta oración y la logre interpretar.